ejercicio, ya se va a ir viendo. Recuerden, sí, ahí se va a presentar. Sí, vayan preguntando mientras se arma esto. Ahí estamos, o se cortó. Hola, profe. Sí. ¿Cómo anda? Bueno, yo quería hacerle una consulta con respecto a lo que, no sé si ya tiene hecho el parcial más o menos para que nos guíe precisamente por ahí los temas como lo hizo en el parcial anterior. ¿Se acuerda que por ahí más o menos nos dijo, por ejemplo, eran 4 puntos, en cada punto tal tema precisamente Sí. para enfocarnos? Sí, no hay problema. Lo vamos. Bueno, muchas gracias también por su tiempo, profe. Se cortó el audio. No se está escuchando nada, profe. Ahora sí, ahí volvió. Ahí está, sí, porque se demoró la conexión. Acá estoy. Entonces les decía, a ver, Emanuel, me viene Emanuel, ver dos personas más, esperen que vamos a ingresar. Entonces, en ese caso, si yo dijera, bueno chicos, parábola, seguro que no va a entrar no va a entrar como un ejercicio de parábola, pero sí tenemos algo, como les dije, de cónicas, que puede ser en circunferencia, en elipse o en hipérbola, o pueden llegar a ser dos ejercicios para que ustedes después desarrollen ahí algunos o dos de cónicas. Puede entrar algo de que les hice practicar de combinación lineal en el hecho de la generación de los espacios, generación de subespacio vectorial o generación de un espacio, como les mandé ahí por el Classroom un ejemplo para desarrollar. Si algo se presenta como una combinación lineal de otra cosa, como lo que explicábamos en la clase, ahí ya tenemos, si fueran dos de cónica y uno de combinación lineal, ya tenemos 3 ejercicios. Como autovalor y autovectores yo ya no lo pude dar en clase, pero tenía unas imágenes de ejercicios como esta que están viendo acá resueltas, que se las quiero mandar para que las tengan. Ahí ya no entraría. Si tuviéramos dos de cónica y uno de combinación lineal, tenemos 3. Si tuviéramos un ejercicio de base o cambio de base, tenemos el cuarto, y un quinto de transformación lineal que sí les alcance a dar, que rondaría en este tipo de ejercicio. Entonces, a los sumos 5, a los sumos 5 ejercicios sí vamos a tener, no por lo pronto parábola y no autovalor y autovectores, que es lo que se suele terminar y es lo que ustedes tienen que haber rendido en el teórico. Es decir, yo no pude conversar con Iván, pero en el teórico del 18 le tomaron hasta qué cosas. Vamos a hacer una niñita. Todo, profe, no está mal en teórico. Todo, bueno, el todo es, qué sé yo, por ejemplo, algo de diagonalización de la última parte, hay que ver lo que alcanzó a dar el profe. Claro, autovalor, autovector, eso de matriz que está en la unidad 10, todo, Bien, todo. bien. Bueno, nosotros de las partes, sí, de las partes que vemos en la parte práctica, seguido de transformación lineal vendría autovalores y autovectores. Como yo no lo di a tiempo en la clase, se los voy a dejar subido resoluciones de ejercicios, que es lo que vemos nosotros. Por lo general el teórico siempre toca más cosas, ¿está?
Pero nosotros vamos... Sí. Recién entro, hace rato comenzó la clase. Recién, porque las puse a las 7:30. No sé quién pregunta. Bueno, gracias. Estamos. Estoy presentando para todos los que están un ejercicio que voy a tratar de explicar un poco mejor que alcancé a explicar de imagen de la transformación, uno que pide núcleo de la transformación en este contexto. A la pregunta, creo que eres Pablo, vos el que estaba preguntando por el examen, ¿no? Pablo, sí, ¿puede ser? el último, sí, profe, el último punto que nombró no alcancé a tomar nota. Había dicho base o cambio de base y después dijo otro punto más. ¿Cuál dijo? Transformaciones lineales, esto. Listo. Transformación lineal. Entonces, fíjense, acá les pongo, mira, de total esto se lo vuelvo a mandar después a todos ahí. Todo y ustedes, cualquier cosa, comenten en la red, ahí no hay problema, en los que tengan WhatsApp, o los que les consulten a ustedes, no hay problema, ¿está? Esperen que estoy haciendo... ¿Por qué les digo los temas dados? Porque bueno, son los temas que alcanzamos a dar nosotros en clase. Lo que voy a ver si programamos con Susana, que en realidad es más idea mía, en mi idea que alguna vez la implementó en otros cursos, temas a dar. Acá se los pongo y cualquier cosa, después esto lo publico hasta para segundo parcial. ¿Tá? Después se los paso por la UV, no hay problema. Por lo menos cónicas en elipse, hipérbola y circunferencia, es decir, repasar circunferencia, los que vieron de base y cambio de base que yo les mandé, ¿no? Sería combinación lineal en el concepto de subespacio vectorial, pero subespacio vectorial atendiendo a esta consigna, ¿no? Demostrar una base, o puede ser una base, y transformación lineal segura en la multiplicación de una matriz. Por eso yo les voy, todos los ejercicios que les voy mandando, son los que les mandamos ahí por la... más que todo por el Classroom, ¿está? Ahí se los dejo anotadito, ahí total se va, ¿eh? Son los que deberían repasar, que es los que alcanzamos a ver. Si yo les recuerdo un poco lo que era la transformación de una matriz, es decir, lo que es la transformación lineal, les habíamos explicado que difería un poco de lo que es la comprobación cuando uno demuestra si es base o no es base en una base prima, porque la base siempre se trabajaba con una misma con una misma relación, por así decirlo. Es decir, si trabajamos con matrices, trabajábamos con matrices, si trabajábamos con polinomios, trabajamos con polinomios, y si era vectores, con vectores, es decir, las tres consignas básicas del trabajo. En una transformación lineal como este ejercicio, que yo algo les mandé ahí para que los vieran por el Classroom, fíjense que acá la transformación lineal en un tipo de ejercicio, porque hay algunos más, así que si ustedes encuentran en la UV a algún profe que haya desarrollado algo de esto, lo practica, y si no, ya se los hago yo. Fíjense que acá hay transformaciones de distintas relación. ¿Qué quiere decir? Una transformación de R4 a R3, sea la multiplicación por una matriz A, cuáles de los siguientes matrices están en IDF y cuáles están en NDF. Por lo general, este tipo de ejercicios pregunta por las dos cosas, ¿ven? Entonces, ¿qué nos pasa? Yo voy a demostrar cada uno, ahí viene Don Axel, cada uno de los apartados en una transformación que varía. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esta es R4 a R3?
porque en el caso de la imagen de la transformación, me va a pedir de cambiar de una matriz de 4 columnas, porque fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 por 3 filas, ¿está? Fila, columna, es decir, una 3 por 4 sería, ¿está? Esta matriz A es una 3 por 4. 3 por 4, en esta relación, el orden más grande, a una transformación en R3. La pregunta en el apartado de los que están en la imagen de la transformación, fíjense que el A, el B y el C son en un concepto de 3, ¿está? Si fuera fila, columna y fila, columna, es decir, si esto fuera, a ver si me deja escribir acá, si esto fuera fila por columna, ahí lo emitimos de nuevo. Si esto fuera fila por columna, ¿dónde está el cursor? Está muy lejos, no estamos acá. Y si esto es fila por columna, dígame alguien qué fila, cuánto sería la fila y la columna en este caso. Acá, vamos a hacer un ejemplo acá abajo. No, ¿cuántas filas y cuántas columnas tengo acá? 3 filas y una columna. Bien, un 3 por 1, ¿ven? En todos los casos es un 3 por 1, ¿ven? Entonces, ¿cuál es la transformación que quiere producir ahí? Como para que lo vean en el concepto de la transformación y el concepto de transformación, que transformación sí, yo me quedaba en un mismo estado, es decir, de un 3 a un 3, o de una transformación de 4 a 4, o puedo cambiar, ¿ven? Y esta acá, a ver si me deja escribirle acá al costadito, esta es fila por columna, es igual a, doña Serena, vamos a subir un poco el, será que yo no veo, fila por columna igual a ¿qué? ¿Cuántas filas tengo en esta matriz? 3 filas, ¿ven? Por 4 columnas, ¿está? Vamos a ponerlo acá abajo así se entiende, ¿ven? Entonces, dice, ¿puede ser una transformación 3 por 4 a una 3 por 1? Sí, ¿está? Porque hay una coincidencia y acá hay una explicación de bajar un orden en la transformación, ¿ven? Porque dice, sea F, F es el concepto de transformación lineal, la letra F. De R4, de lo que sea, acuérdense que los R pueden ser polinomios, vectores, matrices, en este caso van a ser matrices, del orden, acá tengo una 3 por 4, fíjense si lo puede bajar al orden 3 en la imagen de la transformación, y a su vez en la pregunta del núcleo, y cuáles de las siguientes matrices están en el núcleo de la transformación. Si yo acá pusiera, fíjense, fila columna, esta es, ¿cuántas filas tengo acá? 4 filas por una columna, ¿ven? Vamos a ampliar un poquito esto. Estoy escribiendo ahí abajo, ¿no? 48, cosa que es bien. Entonces, me dice la imagen de el núcleo de la transformación, perdón. ¿Se puede hacer una transformación de este tipo? Sí, porque usted está en el orden 4 y acá bajó al 3, en este caso, en la imagen de la transformación, y acá pide un núcleo de la transformación en el 4. Este ejercicio estaba explicado de las dos maneras, fíjense. En este paso se explica genéricamente, a ver si me siguen, estoy con el lápiz acá a la derecha, en un vector genérico lo que es la imagen de la transformación. Y en un núcleo de la transformación, lo que sería esta parte, a ver si me deja el lápiz, el vector nulo. ¿Se acuerdan que alcanzamos a ver, para los que estaban los otros días el viernes, hicimos más o menos un caso de imagen de la transformación, y el núcleo les dije que deberían demostrar la igualación a 0, y después demostrar cada uno de los apartados.
¿Qué pasa con este tipo de transformación? Yo lo voy a tratar de hacer acá, cosa de que lo vayamos explicando en este tipo de ejercicio, donde yo variaba, es decir, no me quedaba en 3 en 3, en 2 en 2, que eran los otros ejercicios. Acuérdense que el anterior, el 100, creo que era el 116, que yo los tengo a mano acá, era una matriz 2 por 2. Entonces, ¿qué sugiere acá esta transformación lineal? Sea la multiplicación por la matriz, ¿está? Queda aclarado después el ejercicio de esta forma. Bueno, yo tengo que demostrar una matriz A por un vector X, según lo que dice acá, igual a un vector genérico B, demostrar si está en la imagen de la transformación. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense. Yo acá tengo la matriz A. Vamos a irnos un poquito más. Voy a tratar de escribir, y hagan ustedes ahí en sus hojas, escriban la matriz A, es decir, 4, a ver si les parece hacer un poquito más chico, para que no entre. 4, 1, menos 2, menos 3. ¿Se está viendo? ¿Por qué? Por la matriz genérica, que van a ver que yo la pongo como X1, ahí tengo don Luciano, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué voy a demostrar en la primera pregunta? La imagen de la transformación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a escribir directamente la valoración de X, después voy a ir cada uno por debajo, y el término independiente del apartado A, ¿está? Apartado A, ¿está? Hago un espacio, el término independiente del apartado B, ven que se ve ahí en el ejemplo, y el término independiente del apartado C. Es decir, no difiere de lo que hicimos la otra vez el viernes, nada más que hacemos en este caso una transformación de 4 a 3, o puede ser de 3 a 4, si es que se demuestra o no, ¿está? Entonces, ¿qué sigo en la línea? Sigo escribiendo la matriz, 2, 1, 1, es decir, la matriz genérica, la A, fíjense que estamos escribiendo la A, menos 4. Ahí creo que Luciano entraste recién en la reunión, estamos trabajando sobre o todos los últimos que han entrado sobre este 118, que yo les había mandado por Classroom, que este es práctico para explicar para mí, porque en un solo ejercicio pregunta tanto por la imagen como por el núcleo, es decir, para que vean cada uno de los casos. ¿Qué pongo en el vector incógnita? Que sería este vector, ¿ven? Este vector incógnita, en los dos casos están las dos flechas, es lo mismo. Bueno, tengo que seguir poniendo, acá me equivoqué porque esto debería haber sido, a ver si me deja, cortar y pegar acá arriba, me da la bola, pero no me quito. Y en realidad tenía que poner cada uno de los términos independientes. Sí, me dejó. Vamos a poner acá. ¿Cuál fue el apartado A? El 0. ¿Cuál fue el del B? Si no, lo hacen uno por uno, ¿no? Yo se los hago genéricamente porque esto ya lo han visto en la parte de sistema de ecuaciones. Y acá ponemos el 2, ¿ven? El del apartado C. Vengo acá abajo. La variable 2, ¿qué me dice del apartado A? Tengo un 0. ¿Qué me dice del apartado B? Tengo un 3. ¿Qué me dice del apartado C? Tengo un 4. ¿Ven? Bajo la edición y termino de completar la matriz A. 6, 0, menos 9, 9. Pero acá, ¿qué pasa? Acá tengo un X3. En la imagen de la transformación, yo tengo 6, ¿se ve? Tengo un 0 acá, y tengo un 1 hasta ahí. Vamos a grabar. Perdón, voy a bajar y voy a escribir la variable que me falta, por las dos y saltamos la edición. Pero, ¿qué me dice
el vector incógnita que después me va a servir en la multiplicación. Yo tengo, y vuelvo a la pregunta, en la matriz A de arranque, ¿tengo 3 columnas o 4 columnas? Es decir, ¿cuántas variables tengo por resolver? ¿3 o 4? A ver qué le surge, a quién le surge alguna 3. No, tengo justamente 4 4. variables por resolver. ¿Por qué? Fíjense, porque cuando yo arme, ven que acá está la multiplicación, fíjate Pablo y para todos, ¿no? Cuando uno arme la multiplicación por la matriz, en un pasaje de términos de la matriz original, yo voy a tener tantas incógnitas, esto puede ser una referencia para ustedes, o anótense ahí, tantas incógnitas como columnas tenga. ¿Por qué? Porque cuando yo después ponga x1 acá arriba, x2, x3, me va a faltar una columna que justamente va a ser la x4. No importa que el apartado en la imagen de la transformación, como la imagen de la transformación va a demostrar para 3 elementos, o demuestra para 3 o demuestra para 4. En este caso se pueden hacer las dos preguntas. Como el vector genérico en la imagen necesita por lo menos 3 elementos, fíjense, necesita la cantidad de filas en la transformación, yo tengo 3 filas, entonces necesito que en la imagen, en la multiplicación, por lo menos sí o sí tengamos 3 filas. ¿Está? 2 no podemos tener porque difiere de esta transformación, de lo que está expresado acá arriba. Es decir, de esto. Hay dos cosas fundamentales en este tipo de ejercicio. Esta pregunta, la transformación que yo voy a hacer, y desde dónde arranco hasta dónde quiero ir, en el apartado A, en el B y en el C. ¿Está? ¿Se va entendiendo esa parte? Entonces, en el caso de ustedes, uno debe tomar el vector genérico y fíjense, yo voy a tratar, ya que estaban estas líneas, vamos a tratar de armar, lo armamos en forma matricial, es decir, acá, acá, el vector incógnita, que es lo mismo, y los apartados que se separan, ¿ven? Ahí, ahí y ahí. ¿Se entendió lo que hicimos con el tema de los apartados, ¿no? Es decir, yo puedo hacer la demostración, cada uno en particular, o es lo mismo poner uno al lado del otro porque la matriz de arranque es la misma. Es decir, voy a hacer x1 por 4 más el x2 por el 1 más el x3 por el menos 2 más el x4 por el menos 3. Después en la solución. ¿Cuál es el objetivo, Fíjense. profe, de hacer eso? Sí. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Cuál es el objetivo de demostrar la pregunta esta? ¿Cuáles de las siguientes matrices están en la imagen de la transformación? ¿Está? Ahí les vuelvo a repasar. En la imagen de la transformación hay que demostrar esto, ¿sí? Y en el núcleo de la transformación hay que demostrar esto. Es decir, si yo un A por X vector incógnita me va a dar 0. ¿Está? Son los ejercicios de transformación lineal, sean la multiplicación por la matriz. El Sí, resto, ¿sí? Pablo, ¿se entiende? Y todo el resto, ¿no? simplemente si se cumple la igualdad, pertenece al núcleo o a la imagen de esa fórmula. Exactamente, simplemente. Por eso esto se acompañaba con las explicaciones, con la parte teórica que vieron ustedes. Dentro de las cosas que maneja una transformación lineal, por eso la palabra transformación, ¿ves? Porque podés pasar de un estado a otro. Es decir, dentro de las matrices, de un 4 a un 3, de un 3 a un 4, es decir, hay que demostrar, o en este tipo de ejercicios, dos cosas. Si está en la imagen, es decir, si esa transformación se va a producir y vas a llegar a un resultado, y a su vez también si algunas de otras matrices están en el núcleo de la transformación. Por eso el ejercicio les deja acá al lado como si fuera el concepto teórico. Para que sea imagen, yo tengo que hacer la multiplicación tanto de la matriz que me dan, la A,
por el vector X y llegar a un vector genérico. Está que es el B. Ese B sería el apartado A, fíjense, se los voy a marcar con un lápiz para que se ubiquen. Ese vector B genérico es, en mi caso, el apartado A, es el apartado B, ¿me siguen la flecha? Y es el apartado C. Acá dice donde debemos valorar cada apartado, y acá se los había dejado en rojo, ¿ven? Cuando es de un R4 a un R3, yo la cantidad de incógnitas que debo usar como columnas tenga, ¿ven? Entonces acá les marco el 4 y les hago una flecha con la cantidad de... ¿Por qué? Porque solo en la premultiplicación se van a dar cuenta que le falta una variable, porque tenemos 4 columnas. ¿Se acuerdan que nosotros cuando resolvíamos un sistema de ecuaciones, poníamos la matriz base y poníamos acá arriba, escribíamos las incógnitas? Es decir, que quiere decir lo mismo que yo voy a hacer, que va a ser esto. Se los voy a poner acá arriba, más o menos en la proyección. A ver si me deja acá. Es decir, X1, fíjense, X2, X3 y X4, ¿ven? Háganselo en su hoja ahí si quieren esa parte, eso que puse en rojo ahí. Y la operación, ¿estamos hasta ahí por lo menos? Es decir, importante es esto. ¿Qué es lo que va a preguntar el ejercicio, no? Está bien que me pregunte vos, Pablo, y que me entiendan todos, ¿no? Hay dos cosas que puede preguntar el ejercicio. Por la imagen de la transformación o por el núcleo de la transformación. ¿Está? En uno demuestren cada vector y el otro van a ver, como vimos en la clase pasada, una igualdad cero. Esto es un igual acá, ¿no? Para seguir con la explicación. Es decir, A por X igual al apartado A por X igual al apartado B, y A por X igual al apartado C. Yo los puse uno al lado del otro para no hacer muchos cálculos. Como en este caso cada uno lo tengo resuelto, yo lo que les voy a pedir a ustedes, a partir de hoy que es miércoles y hasta el viernes, que practiquen en este caso las operaciones elementales que van a necesitar hacer, por ejemplo, en un caso de esto. ¿Qué pasa con este ejercicio? Es decir, ¿qué pasa con esto si yo lo desarrollara acá? ¿Está? ¿Qué tengo que hacer? Operaciones elementales de tal forma de llegar a una matriz identidad o a una reducida. No voy a, es decir, puedo llegar a una identidad acá o lo más reducida posible. Bueno, esa matriz queda. Ustedes háganse, ¿qué pueden hacerse acá ustedes en la... A ver si me siguen en la explicación, no se me entiende. Háganse una flecha en sus hojas para abajo acá, de acá para abajo, de acá, punto suspensivo, y después lo hacen, y deberían llegar a una matriz de este tipo, 1C, 1, 0, la reducida por fila, ¿está? Lo que hacían antes si hacían un Gauss-Jordan, ¿está? Esto les da menos un medio. A ver cómo hago. Vamos a hacer qué símbolo podemos hacer. Una barra ahí para separar. En el apartado A me da menos un medio. La otra línea termina siendo un 0, 1, 4, 0. Separo. Este término es una separación, ¿no? Ahí. Y el resultado a cada 5. Y el otro termina siendo un 0, 0, perdón. 0, 1. Ahí ya la admitimos, doña Guadalupe, deme un segundo. Y esto da un 1. Bueno, ahí Guadalupe, o que estás ingresando, y los últimos que estaban ingresando, este ejercicio, que no sean problemas, se los mando así desarrollado por el Classroom, estamos preguntando por este 118 que está acá,
una transformación, los ejercicios que yo les voy a pedir, en realidad les vamos a pedir con Susana, lo que les vamos a pedir de transformaciones lineales, que fue el último tema que alcanzamos a dar y no lo terminamos de dar bien. Entonces nos vamos a centrar en este tipo de ejercicios. Sea la pregunta por cuáles de los siguientes apartados están en la imagen de la transformación y cuáles están en el núcleo de la transformación. Ahí estaba diciendo Guadalupe, y a lo último que ingresamos, que las dos demostraciones son A por X igual a B y A por X igual a 0. Demuestra en el núcleo, ¿tá? Pónganse ustedes A por X igual a 0, demuestro núcleo, y pónganse su hoja, A por X igual a B, demuestro por la imagen de la transformación. Lo que hace el ejercicio, al igual que hicimos el del viernes, en este caso premultiplica la matriz A por un vector incógnita, que es los X, le pone tantos X como necesite de cantidad de columnas de la matriz original, para demostrar el apartado A, que es el 006, el B o el C. Yo les decía ahí recién que estos se hacían una flecha para abajo, es decir, las operaciones elementales en esta matriz, en el apartado A, terminan así. ¿Está? En el apartado, a ver si lo tengo, en el apartado B, terminan, yo ya lo tengo hecho, entonces por eso les planteo este ejercicio para que lo resuelvan. Profe, hay que resolver Termina. matrices. Esto lo van a tener que resolver si se pide, sí. Sí, Pablo, lo va a tener que resolver si se pide en una resolución, es decir, va a tener que hacer operaciones elementales. ¿Ah? 10. Ya lo han hecho, es decir, operaciones elementales ya lo hicieron para el primer parcial cuando hacían sistema de ecuaciones. Esto es lo mismo que resolver acá, es decir, que es algo momentáneamente o conceptualmente acá lo que le estoy marcando todo. Estoy haciendo operaciones elementales de un sistema de ecuación. ¿Ah? Es decir, algo que ya vimos anteriormente. Yo lo que le estoy dando acá es la solución. El sistema les va a quedar, después de varias operaciones elementales, acá en 1, 0, menos 3 medio, ¿está? En el apartado A les queda esta solución, en el B les queda esto. Estas operaciones elementales no las hagan ahora. Escúchenme la explicación y las hacen después tranquilo. Y el C, porque es bastante largo, ¿dónde está el C? El C termina como... Sí, acá lo tengo, menos 19 medios, después lo hace, menos 19 doceavos, termina este. Es decir, si hacen operaciones elementales hasta la mayor reducción posible, 71 dividido 6, y da tanto así como un 7 dividido 6. ¿Está? Entonces, ¿eso qué fue? Pongo acá. Eso fue la matriz A. Esto fue el término independiente del apartado A, término independiente del apartado B y término independiente del apartado C. Vayan ustedes anotándose cada uno de los casos. Perdón, profe, una duda. Sí, yo voy armando acá. Ese sería el término independiente de la reducida por fila de toda de la matriz, ¿no es cierto? Claro, de toda. Este es de la genérica, ¿ven? Y esta que estoy marcando acá fue, si ustedes hubieran desarrollado, si quieren hágalo en su casa solo, es decir, hagan cada apartado como si hicieran el 006, como si hicieran esta matriz por X igual a 130 y esta matriz por los X igual a 241. Los resultados en particular les deberían dar eso. Ahora que les hice la flecha, les voy a sacar esta simbología para que se entienda. Si ustedes redujeran por fila hasta la máxima expresión que se puede hacer, llegarían a esto. ¿Está? ¿Por qué no hace falta más? Porque después también es redundante. Recuerden que hay operaciones redundantes a partir de esto. Por ejemplo, si yo quisiera hacer 0 4 y necesito hacer esto 1, voy a alterar este 1. Entonces llega un paso matemático en que, teniendo el último elemento, que es que es el x4, fíjate, yo les voy a poner acá abajo.
esto fue, ¿qué fue en la resolución? El X1, el X2, el X3 y el X4. Quiere decir que este último elemento, este es el X4, ¿ven? ¿Ah? Yo ya teniendo en la última fila X4 igual a 1, ya puedo hacer la resolución para arriba. ¿Está? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no podemos hacer más nada en este ejercicio. Voy a tratar de seleccionar una parte y abrir otro Paint. ¿Se entendió cómo arrancó el ejercicio, no? Vamos a hacer vamos a hacer un corte acá de esto. Y lo vamos a tratar de seguir en otra hoja. Mientras ustedes van viendo eso, yo voy a ver si nos deja continuar acá. Menos. Bueno, hasta ahí por lo menos. ¿Siguen viendo el que estamos trabajando? Vamos a ponerle ejercicio. Bien. Bueno, ¿están todos? ¿Tienen alguna duda ahora? Váyanme preguntando. Si no, no sé. Yo lo que les pido es que me presten atención en las explicaciones y después dedicarse a hacer las operaciones elementales, las hacen tranquilo en su casa o comprueban y van a ver que les tiene que dar eso. Así que no sea un problema que tienen que dar esos resultados. Cuando ustedes, si se pide un ejercicio de este tipo, tengan que hacer las operaciones elementales, bueno, la van a tener que hacer ustedes a mano. Es decir, van a tener que tratar de hacer el desarrollo y ver qué les da. Profe, un ejercicio así Sí. nos llevaría como una hora más o menos hacer un ejercicio así, las 3 matrices. Sí, Pablo, usted es el único que se me queja, o usted es el vocero de los chicos. O el otro ninguno me dice nada, están todos felices o están todos indignados, porque no. No, puede ser el miedo. No, puede ser el miedo. Bueno, sí, pero si quiere que le tome un autovalor y un autovector, le puedo asegurar que no va a estar 1 hora, va a estar 3 horas. Así que yo le estoy tratando de hacer cosas, está buena tu pregunta y para todos, porque primero que tenemos que darle la materia la mayor cantidad de cosas posible. Y segundo que, a ver, hay cosas que por lo menos deben saber, y yo qué trato de hacer en estos casos con este tipo de ejercicio. Si les toca una matriz 2x2 o 3x3, bueno, pero ya las operaciones elementales, en estos casos, deberían ser más rápidas para hacerlas para ustedes. Este sería como el más complejo. Si no es este y es un 2x2, bueno, el tema es que sepan sacar lo que acá les estoy presentando el desarrollo. Yo acá necesito que sepan esto. Es decir, A, demostrar que está en la imagen de la transformación. Entonces, si uno, y el apartado B va a ser, perdón, vamos a poner el 118.1 para que se entienda distinto de los apartados. Demostrar que está en la imagen de la transformación, es decir, que se produce un IDF. Aparte, recuerden que esto ya lo tienen que haber visto porque son recursantes el año pasado. ¿Ah? Igual que autovalor y autovectores. No sé qué pasó el año pasado o si estuvieron conmigo o no. Demostrar que está. Entonces, estas cosas ya yo las explico de nuevo. En mi caso, no sé con qué profe tuvieron, pero es algo que deberían haber visto también el año pasado. Entonces uno dice, bueno, profe, a ver, esto está bien, me puede llevar tiempo. Bueno, pero uno puede decir, a ver, ¿por qué no junto los apartados, como en este caso, y demuestro por cada caso y listo? Es decir, acá yo ya tengo una sola operación elemental y lo que tomo en consideración es que cuando trabaje el término de A, fíjense, si a toda esta fila
en su momento, es decir, toda esta fila que tengo acá, mírenme a la izquierda, la tuve que multiplicar por 1, por un cuarto, perdón, para bajar este 4, y bueno, un cuarto por 0 es 0, un cuarto por 1 es un cuarto, y un cuarto por 2 es un medio, ¿ven? Entonces uno dice, si tengo que demostrar o 2 apartados, o 3 apartados, o 4 apartados, los pongo uno al lado del otro, porque ya son operaciones que he hecho anteriormente, y hago los cálculos matemáticos más rápido. Todos estos ejercicios, vuelvo a repetirles, para los últimos que entraron, la resolución de las operaciones elementales de esta matriz A quedan en esta, en la 1, 0, menos 3 medio 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 1. Van a ver que hagan más o menos operaciones ustedes, les debería quedar esto, y les queda el término independiente así, así y así. Yo les diría rápidamente, uno demuestra, fíjense, en el apartado, para el caso A, que acá también lo tienen que explicar rápido, vamos a hacer apartado A, para que se entienda de qué es lo que venía preguntando. Me preguntaba por el 006, es decir, si yo lo escribo así, 006, para no demorar mucho la escritura en columna. Entonces, ¿qué me dice? Fíjense, ¿qué me dice el último paso? Que el x4 es igual a 1. Si despejo hacia arriba, que yo esto ya lo tengo, el x2, fíjense, si despejamos los siguientes, y ustedes después lo hacen tranquilo, el x2 yo lo puedo expresar en función del x3, me queda menos 4 por x3, esto ya lo sabían hacer. ¿Qué quiere decir? Expresar una variable en función de otra, y el x1 me queda en función del x3, porque el x3, fíjense que en la línea arriba, el 1 y 4, me queda un x2 y un x3, entonces los dos los puedo expresar en función de la misma variable. Me queda como un 3 medio por x3, más, perdón, no, para que les quede bien, menos un medio queda esto, ¿está? Menos un medio, ¿ven? Entonces, ¿qué pasaba? Si x3 lo valoraba, lo que nosotros hemos explicado en el sistema de ecuaciones, igual a t, y t varía. Lo pueden escribir rápidamente o no, pueden hacer la simbología de menos infinito a más infinito, ustedes ya usen la simbología, decimos que el apartado A, ¿qué les parece? ¿Está o no está en la imagen de la transformación? Si había que demostrar que esa matriz, es decir, hago una pregunta contraria, ¿el sistema ahí no tiene solución? Es decir, ¿es un sistema indeterminado? ¿Es un sistema con solución única o es un sistema con infinitas soluciones? Yo le voy poniendo. ¿Qué piensan ustedes? Indeterminado. ¿Eso es un indeterminado? ¿La solución esa? Si tengo resolución ahí, dice que x4 es igual a 1. Y x2 lo expreso en función de x3 y x1 en función de x3. No, no es un indeterminado. Había un error conceptual ahí de los sistemas. ¿Tiene solución única esto o no? ¿Tiene infinitas soluciones? Bien. ¿Quién aportó ahí? ¿Por qué tiene infinitas? ¿Quién es yo? Porque se pone la T... Ah, Yara García. Yara, bien, Yara, bien. Porque se pone el resultado en función de una variable. Claro, bien, Yara. Ven, ojo, Pablo, con esto. Esto no es transformación lineal. Esto es lo que deberíamos haber visto ya y tener bien claro en sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Pero no importa, yo por eso trato de trabajarles con algo que ya vieron, porque si empezamos a dar tema nuevo a esta altura, 2 días antes de un parcial, se van a volver locos, por lo menos los que estamos en clase ahora. Entonces,
No, está bien. No es un sistema indeterminado. ¿Por qué? Porque tiene una solución. Un indeterminado hubiera sido si yo hubiera dado, fíjense el mouse acá, si yo hubiera hecho 0, 0, 0, 0 y un 1. Ahí sí el apartado A es un indeterminado. Pero fíjense que tanto el A como el B como el C tuvieron soluciones, ¿o no? ¿Es solución única? No. ¿Por qué? Porque ahí justo lo dijo Yara. ¿Por qué? Porque justo el x2 no tengo otro camino que expresarlo en función de otra variable, ¿ven? Porque acá tengo 1 y 4, tengo dos variables, entonces estoy como obligado, aunque la x4 es igual a 1, a cuando vaya a reemplazar hacia arriba, diga, no, mire, el x2 y el x3 no se pueden diferenciar, no puedo hacer 0 acá este 4. Entonces, hago una cosa, el x2 expréselo en función de x3 y listo. Es decir, yo digo x2, 4x3, fíjate que pasa como menos 4x3 y termina siendo igual a 5. El más 5 termina de este lado de la igualdad. ¿Y el x1 qué hace? Y bueno, x1 le pasa lo mismo. Como x2 lo tiene en 0, pero x3 lo tiene como menos 3 medios, expréselo como menos 3 medios. Ese menos 3 medios pasa del otro lado como más 3 medios, menos 1 medio, y ahora digo, mire, si x3, que lo hago valer t, o lo hago valer cualquier cosa, es decir, de menos infinito a más infinito, el sistema sí tiene una solución. Y bueno, fíjate, si t vale 1, este sistema vale x4 igual a 1, x2 igual a 1 por menos 4 más 5, x2 vale 1, y x1 vale, bueno, 3 medios menos 1 medio. Es decir, que tiene un valor de resolución. Bien, y ahora ahí el aporte, ¿está? Y para todos los 22 que quedan. Entonces, por eso les pongo en grande acá. ¿Qué quiere decir? Y sí, está en la imagen de la transformación. ¿Por qué? Porque usted hizo los pasajes, hizo la multiplicación por una variable y llegó a una solución, que va a tener infinitas soluciones, pero es una solución posible. ¿Está? Entonces ahí volvemos a repasar o a hacer hincapié en lo que pasaba en la resolución de los sistemas de ecuaciones. Usted cuando resolvían un sistema de ecuaciones decían, sí, profe, el x vale 1, el z vale 2 y el y vale 3. ¿Eso qué era? ¿Y solución única? Ah, pero resulta que yo expresé z en función de w, y w la hice valer t. Ah, bueno, ¿eso qué? Y son infinitas soluciones, porque acá el x3 tomó t igual a 1, pero si t hubiera valido 1000, y bueno, esto hubiera sido, x4 sigue valiendo 1, pero x2 y x1 van a valer en función de lo que valga t, porque t es igual a x3. ¿Se entiende el por qué? Pero lo que pregunta aquel ejercicio, no, ustedes no van a tener que poner sí, sistema, solución única, no, van a tener que decir si está en la imagen o no está en la imagen. ¿Estamos ahí? Apartado B, bien ya el aporte. Entonces, uno, fíjense en las soluciones que les da el sistema. Eso ya es repaso de nuevo de operaciones elementales. El sistema B también va a estar en la imagen de la transformación. ¿Por qué? Porque tengo menos 3 medios, 10 y 1. Cuando haga el reemplazo de término, es decir, en el caso B, que era, el caso B era, ¿cuánto era? 1, 3, acá tengo, perdón, 1, 3 y 0, ¿está? Lo que quiero demostrar está escrito en forma horizontal. Punto y coma. ¿Cuánto vale el x4 para el apartado B? A ver si lo entienden de ahí. Díganme ustedes. Mientras me tomo un mate. 1. Bien. Ah, porque la solución, ve que se vea, pero ese 1 no es este 1, es este 1. ¿Está? Punto y coma. ¿Qué pasa con el x2? Yo lo tenía hecho acá. Me pasa lo mismo, lo tengo que expresar en función de x3, no me queda otra. Y hace lo mismo. Cuando pasa menos 4 por x3 más qué. En vez de más 5, más qué. Hay un 10 acá, ¿ven? En vez de haber un 5, me dio un 10. Bueno, pero es más 10. Es decir, tengo otra punto y coma, punto y coma. Y x3, es decir, yo expresé x1,
X4, X2, X1, perdón. Porque el X3 ya no lo tengo que expresar en función lo expreso en función de T y listo. X1 me voy más arriba, como hice recién, y X1 arriba pasa lo mismo. En nuestro caso nos queda 3 medios, fíjense que es lo mismo, debería haber sido lo mismo el pasaje de término hasta la opción de X3, con diferencia de lo otro que pasa. En vez de pasar menos 1 medio, nos quedó menos 3 medios, ¿ven? Es decir, estoy hablando de esto. El anterior fue menos 1 medio, este me dio supuestamente menos 3 medios. Punto y coma. Ahora, si X3, que no lo tengo que despejar X3, porque tomé en función de X3, le digo que vale T, y T va desde el menos inf a el más inf, que es el infinito famoso, bueno, tendrá una solución. ¿Y qué dice? Decimos que el apartado B, por eso le separé las preguntas del ejercicio. ¿Está o no está en la imagen de la transformación? ¿Qué pongo? ¿Está o no? ¿O pongo no, que no está? Sí, está. Bien, ¿todos lo entendieron esto? ¿Esta parte? Sí, esa es la respuesta de la pregunta de lo que es la transformación lineal, ¿ven? ¿Y por qué está? Bueno, porque me pasa lo mismo, debía demostrar, no es decir, ¿cuándo no va a estar? Y cuando sea un sistema indeterminado, es decir, cuando un sistema no tenga solución, porque justamente estoy usando los sistemas de ecuaciones para tratar de resolver esto. Y el apartado beta, el apartado C también ya saben, fíjense que por la resolución ya saben que está, pero bueno, ustedes por lo menos deberían escribir, ya fíjense, yo les pido que escriban las variables y no hace falta que escriban en columnas las variables, porque esto ya lo vimos en sistema de ecuaciones, con que escriban la resolución de las variables que les dio, ya está listo porque lo que demuestran ahí es imagen de la transformación, ¿tá? No estamos repasando todas las explicaciones de lo que es un sistema de ecuación. Pero pasa exactamente lo mismo, X4 sigue valiendo 1, acá X2 cuando subo para arriba, en el caso de C me pasa lo mismo, acá lo tenemos, en el caso de C vale menos 4X3 más 71 sexto, menos 4 por X3, fíjense que las X2 y las X1, los dos primeros términos es lo mismo de en X3, nada más que esta es más 71 sextos, que es lo que me dio ahí, y la X2 en función de X3 daba lo mismo, da 3 medios de X3 menos 19 medios, 19 doceavos, ¿está? Que era la resolución de acá arriba. Y pasa lo mismo, como X2 y X1 no tuve otra alternativa que tomarlo en función de X3 luego, esta T acuérdense que puede valer T, W, B, le pueden poner cualquier valor, la T era genérica, para todo T que tiende desde menos infinito a más infinito, vamos con el mate por la garganta, ¿está? ¿Qué pasa con el apartado? Decimos... Profe, una consulta. También En X4 sería 7 sextos. En X4, perdón. Claro, si no iría en 7 sextos. Perdóname, X4 tenés razón. Venía con el colgado con el 1. Sí, 7 es esto. ¿Quién aportó ahí? ¿Sebastián? Carlos. Ah, sí, lo leí Carlos, también. bien, Carlos. Sí, bien, Carlos, bien. Uy, sí, creo que saltó. Sí, me venía venía ya encaramelado con el 1, diría el profesor. Era 7 sextos, ¿ven? Entonces, X4, 7 sextos. X2, como es en función de X3, sigue siendo el mismo arrastre de la ecuación, es decir, que lo único que cambió acá era el X4. ¿Ven?
y sigue teniendo resolución. Por eso yo les digo, esto que les, a ver si me deja pintar, esto que les pinto acá, esta idea es que solo ustedes lo escriban de alguna manera a la resolución del sistema. Lo pueden escribir así, lo pueden escribir en columna, no hay problema. La idea es que entiendan o que uno vea desde el lado mío, que vean que la resolución por lo menos llegaron a un sistema y dijeron, sí, profesor, este pertenece y este pertenece, porque se demuestra con una conversión de variable que sería esta. Es decir, que si la variable que yo tomo en función de varía, voy a tener solución. Entonces, y lo importante es terminar de contestar. Está en la imagen, acuérdense, que les puede aparecer el símbolo pertenece o le puede aparecer, si tomáramos un ejercicio de esto, le puede aparecer que la palabra escrita está en la imagen, está en el núcleo y así sucesivamente. ¿Está? Yo lo voy grabando para que no haya problema. Bueno, ahí le anoté los resultados de eso. ¿Qué pasa con el núcleo de la transformación? Vamos acá. Profe, perdón. A ver si se... Sí. ¿Cómo sería, digamos, un apartado C para que no esté la imagen en la transformación? Mostramos núcleo, el NDF, ahí te digo, el NDF. ¿Cómo sería un apartado C para que no esté en la imagen de la transformación? La única manera, porque fíjate que el C te da todas soluciones, es que, por ejemplo, en el caso por ejemplo, del 7 sextos, te hubiera dado 7 sextos, pero vos en una operación elemental acá hubieras devuelto ceros. ¿Está? Y, ojo, y que el término A te hubiera dado 0, el término de B te hubiera dado 0, y el término de C te hubiera dado 7 sextos. ¿Me seguí? Porque acá están los tres procesos hechos en un solo cálculo. Es decir, ¿por qué? Porque acá el x4 me dio 1, pero el x4 puede ser igual a 0. ¿Ven? Es decir, puede haber reducido el rango de la matriz. El x4 en el término B tendría que haber dado un 0 acá. Y en el término C hubiera dado un 7 sextos. ¿Está? Porque si hubiera dado 0 esto, yo acá en vez de poner x4 igual a 7 sextos, pongo x4 igual a 0. Y reemplazo los términos para arriba en función de lo que dé. Entonces, cuando no hubiera estado en la imagen de la transformación, se los puedo poner si quieren acá en rojo. Para estos casos, no hubiera estado en la imagen de la transformación si alguno de los algunos de los apartados, sí, hubiera dado en la resolución un sistema incompatible. Si ya, otra aclaración, no hace falta que tengan o darles para entender, porque no estamos viendo tampoco Roger Frobenius acá, sino sistema incompatible. Es decir, cuando un sistema era incompatible, lo mínimo era cuando yo daba un rango, una reducción de rango de la matriz acá, un 0, 0, 0, 0 en el cálculo y un valor. Eso ya directamente todo el sistema incompatible. Entonces, para estos casos no hubiera estado en la imagen de la transformación si alguno de los apartados hubiera dado en la resolución un sistema incompatible. Ojo con el verbo, hubiera, no fueron estos casos. ¿Está? Profe, y además... Entonces, cuando les dé... ¿Cómo? Y además también, aparte de lo que dijo en rojo, también sería el x4. O sea, que el x4 sea una fila nula, ¿o no? En realidad, que no.
que el X4, sí, que el X4 te hubiera dado toda una fila nula. Es decir, que todos estos valores te hubieran dado todos ceros. ¿Está? Claro, eso y además un sistema incompatible, en las versiones que ustedes quieran encontrarle, un sistema incompatible. Las más claras versiones de sistema incompatible es cuando uno hace la resolución y yo tengo todos términos cero y tengo un valor. ¿Está? Por eso te decía, todos estos términos cero y un ejemplo, todos estos términos cero y este 7 sexto. Pero yo no puedo variarte la variable X4. Yo tengo que poner que hubiera sido si el sistema hubiera sido incompatible. El apartado A no dio incompatible, el B no dio incompatible y el C no dio incompatible. ¿Está? Gracias, profe. ¿Estamos? Por Sí, eso sí. Por eso es refrescar el sistema de ecuaciones, pero tampoco a pie juntilla, como se decía antes, que me expliquen todo lo que es Roger-Frobenius, porque acá no estamos viendo los tipos de sistemas. Acá ya los conoce, a esta altura del partido, ya terminando la materia, ya los conocemos. Lo estamos aplicando en un caso de demostración de imagen de la transformación. Entonces, acá yo les pongo, esto fue la demostración del 118.1, ¿está? Para que después cuando esto vaya a parar a algún coso y les trato de hacer como una llavecita, ahí está, ¿ven? Estas tres cosas fueron de la parte 118.1. ¿Qué me dice? Que ahora es medio largo, pero yo lo tenía hecho el núcleo de la transformación para que después lo practiquen ustedes. En el núcleo de la transformación, yo tengo que resolver lo mismo. Fíjense, en el núcleo de la transformación, yo tengo que resolver lo mismo, espero que lo tenga, ya veo que no lo tengo. A ver. Es decir, 3 menos 8, 2 y 0 los tengo que resolver para cada uno de los casos. ¿Cuánto me da el sistema? Fíjense. A ver si tengo uno. Solución en el apartado de este miércoles, que era largo, le parece, si tenía razón, don Pablo, el apartado de 3 menos 8, 2 y 0, sí, acá está. ¿Qué hacemos nosotros en el núcleo? Yo lo voy a ir anotando acá. Yo tengo que anotar lo mismo en la matriz. Vayan haciendo ustedes. 4, 1, vamos haciendo lo que deberíamos haber puesto. 4, 1, menos 2, menos 3, el por separo x1 igual a ¿qué? A 0. Bajo acá, porque la demostración del núcleo es 0. Quería ver si tenía los resultados para que no reneguemos tanto con la resolución. Menos 4, x2, que es la multiplicación por la segunda variable, sigo poniendo un 0, y acá tengo, perdón, el 6, la matriz original, ¿no? A 0, vamos, menos 9, 9, x3, 0, porque el núcleo demuestra 0, pero ¿qué más? Pero necesito una variable más, que era la x4, porque si no... Y esto para el núcleo se hace una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque yo no voy... es decir, el apartado genérico es el vector nulo. ¿Me siguen? El apartado genérico en la multiplicación, por eso en la otra diapo decía a por x igual a 0. No tengo 4 vectores, yo tengo que igualar todo a 0. Cuando uno resuelve este sistema, pasa igual que el otro. Es decir, me queda 1, porque las operaciones elementales del lado de las operaciones elementales es lo mismo. Perdón, menos 3 medios. Lo que pasa es que ustedes tienen que demostrar, por lo menos para la imagen, todos los apartados, y para este caso, todo el otro resto. Es decir, esto es igual a 0, no, acá, perdón,
En la edición del Paint hay que hacerlo a manopla, esto 0, 1. Fíjense que van poniendo las mismas resoluciones de arriba. 0, dio 0, porque las operaciones elementales van a ver que cuando ustedes operen sobre un 0, les tiene que dar 0, y acá les quedó el famoso 0, 0, 0, 1. ¿Igual a qué? A 0. Es decir, que fíjense, me bastó demostrar los apartados para la imagen de la transformación, es decir, me bastó hacer todo un cálculo general para esta parte, porque después en el núcleo, cuando yo haga una igualación a 0, el sistema me va a dar, en el término independiente, cada vez que multiplique por 0, me va a dar 0. ¿Está? Es decir, que no me va a afectar el sistema. Y yo de acá, ¿qué tomo? La resolución. ¿Y qué decimos? X4, si acá arriba decía X1, X2, X3, es decir, si acá me decía, lo mismo ponerlo abajo, ¿no? Si este era el X1, si este era el X2, si este era el X3 y este es el X4, ¿qué es lo que primero pongo acá? Despejando los términos para que después se acuerden cuando lo vean tranquilo. El X4, ¿cuánto vale? ¿Vale 0 o no? ¿Cuánto vale el X4 acá? Un X4 igual a 0. ¿Está? El X2 ya no va a ser 0. Ya, fíjense, si voy acá arriba, X2 va a ser igual a ¿qué? A pasar el X3, lo tengo que expresar en función de X3, entonces menos 4 por X3. Es lo mismo que nos daba arriba, fíjense, hasta el apartado acá. Y el X1, que no me queda otra alternativa que en este tipo de ejercicio expresarlo en función del X3, me queda igual a ¿qué? El menos 3 medios, que estaba acá, pasa del otro lado de la igualdad como más 3 medios de X3. ¿Se entiende esta última parte? Es decir, yo vengo igualando a 0, que es lo que demuestra el núcleo, después despejamos, y después obtenemos los valores. Entonces el sistema queda de esa forma. Es decir, la resolución del sistema me queda como que X4 va a ser igual a 0, punto y coma, X2 no me quedó, perdón, X2 no me queda otra alternativa que expresarlo en X3, menos 4 X3, punto y coma, y lo ponemos entre paréntesis para que más o menos se entienda un poco mejor, y el X1 también expresado en función de X3 es 3 medios de X3. Cierro paréntesis. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a ir haciendo las cuestiones matriciales, así se entiende. El X1, acá la variable, y el vector nulo, la resolución, ¿tá? Y la igualdad, como uno viene con operaciones elementales con elementos nulos, directamente los resultados le terminan dando en esta relación. Ahí hacemos una multiplicación acá. ¿Está? Recuerden que acá va un punto. Acá era un por. ¿Está? Entre las dos cosas. Grabamos para que no se borre. Entonces dice, bueno, ya demostró la imagen. El apartado A, el apartado B y el apartado C en la pregunta estaban en la imagen de la transformación. Perfecto. El núcleo de la transformación lo debe igualar por variable, esto es el A por el X igual al 0, si lo escribimos así bien genérico. Si lo que está acá arriba, salió una P de esto. Es decir, este 0, esta X
las variables y la matriz A de arranque, porque es la multiplicación. Bueno, voy a los apartados. El apartado en el ejercicio estaba como el apartado E. ¿Qué me dice? Fíjense, yo voy a ir al apartado E, que era lo que teníamos. El apartado E abre la matriz, la hablo en forma horizontal, me dice que es 3 menos 8, y acá ya es igual que el que vimos con el caso 2 por 2, nada más que este más grande. Fíjense, ¿qué quiere decir? Por eso acá se demuestra en el núcleo que necesitan las 4 variables. ¿Cuánto vale x1? Si empiezo desde arriba. 3, coma. ¿Cuánto vale x2? Pregunto a algunos miembros de la clase si no se me han ido. Menos 8, profe. Menos 8, bien, bien. Bueno, y van a ver qué rápido sale esto. ¿Cuánto vale el x3? 2. Bien. ¿Y cuánto vale el x4? 0. 0. ¿Estamos? ¿Estamos todos hasta ahí? Importante que entiendan este paso. Entonces digo, punto y coma. Puta, justo está difuso, esperen un cachito, está difuso, la puntería está difuso ahí, en la resolución. Comparamos, a ver si me entienden los términos, comparamos cada valor del apartado con el de la resolución en el núcleo. Punto, punto, sigue, sigue. Entonces yo digo, el x4, perdón, el x4 de la resolución, ponemos acá, en el primero se lo explico y en el otro no hace falta que lo pongan ustedes. ¿Es igual al x4 del apartado? Es decir, x4 de la resolución, x4 del apartado E, ¿es igual al de la resolución? No, profe. ¿Por qué no? Porque no es que x4 es 1 y es igual a 0 que es el término independiente, ¿o estoy equivocado? No. Mira la resolución acá arriba. ¿X4 cuánto vale? 0. ¿Y cuánto vale el X4 del apartado E? Acá está. ¿No son iguales? Claro, sí, sí. Ah, me equivoqué viendo la matriz. Nada que ver. Bien. Por eso fíjense la resolución de acá. Esto ya trazamos una línea. Lo que quedó arriba ya fue. ¿Estamos? Hasta lo que se ve, el X4 sí es igual. Voy con el X, voy bajando. El X3, por eso le pongo de la resolución, es igual al X3 del apartado. El X3 del apartado me dice que es 2. ¿Y el de la resolución cuánto vale? No lo tengo, porque es decir, es una variable en función de t. ¿Ven? No lo tengo, entonces ya es distinto del X3. Al no tenerlo ya es distinto del X3 del apartado. ¿Me entendieron esa parte? El X2, voy bajando. El X2 de la, tengo que ponerle, de la resolución. ¿Cuánto vale supuestamente el X2 de la resolución? Menos x3. Menos 4x3. Sí. Como el x3 en realidad, si yo dijera menos x3 y x3 vale, en realidad deberíamos hacerlo, fíjense, vamos a hacerlo al revés para que se entienda por número. El X4 es igual al X4, perfecto. ¿Cuánto vale el X3 de la parte del
Vamos a hacer así. ¿Cuánto vale el de la resolución, el del apartado, perdón, el X3? ¿Vale menos 8 o no? Vamos a poner menos 8, es el apartado. Yo tengo en la resolución, que acá debería poner, para que les quede más claro, vamos a poner acá, que t va a ser igual, que x3 va a ser igual a t. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? Para que vean. El menos 8, que es el x3 del apartado, es distinto de t. Entonces ya ese demuestra que no es, ¿ven? Acá les trato de poner que es distinto de t, porque yo no sé cuánto vale t. T va a variar de menos infinito a más infinito. Entonces ya el menos 8 difiere de ese t. Punto y coma. El x2, ¿cuánto vale el x2 en el apartado? Vale 2. Y yo digo, acá lo que se tiene que demostrar es que sean todos iguales. Esa es la función del núcleo. El único que se demostró hasta ahora es el x4. Es decir, que 0 es igual a 0. ¿Ven? El 2, que sería este 2, es igual al de la resolución. Fíjense que el x2 es menos 4 por x3. Es decir, es igual a menos 4 por la variable x3, que el x3 es menos 8. Es decir, 2 es igual a menos 4 por menos 8. No. Punto y coma para... ¿Me siguen? Porque menos 4 por menos 8 es 4 por 8 es 32. Entonces 2 ya no es igual a 32. Y en el último caso, ¿qué dicen? Que la última variable, que sería, bueno, en este caso el 0, en este caso 3 menos 8, 2 y el 0 es el único que consiguió. Entonces, ni el apartado del x3, ni el apartado del x2, y el apartado, esperen, nosotros dijimos el x3, el x1 es igual a 3, el x2, me falta demostrar el x1. El x1 es igual a 3, perdón, me faltaba demostrar el x1. El x3 de este lado, ¿no? x1, perdón, es igual a 3. Yo digo 3 es igual al x1 de la resolución. ¿Qué me dice el de la resolución? Que tiene que ser igual a 3 medios por lo que vale x3. ¿X3 cuánto vale acá? Menos 8. Y yo digo 3. Es decir, directamente, porque no hace falta hacer un cálculo. Si hago 3 medios por menos 8, divido el 2. Es decir, si hago esto acá, 3 medios por 8, esto que estoy moviendo acá, me queda 4 por 3, 2, es decir, divido el 2 en el 8, me queda menos 4 por 3, menos 12. 3 igual a menos 12, no. Entonces, ponemos acá que se explica el apartado E no está en el núcleo de la transformación. Porque fíjense, es decir, en el NDF, entiéndaseme esta última parte. ¿Qué demuestra el núcleo? Que cada variable sea igual a cada variable. ¿Cuándo hubiera estado el apartado E en el núcleo de la transformación? Cuando el x1, el 3, hubiera sido igual a 3, cuando el menos 8 hubiera sido igual a un menos 8 del otro lado, y cuando el x2 hubiera sido igual a 2, y cuando el x4 hubiera sido igual a 0. Fíjense que la única condición que se cumplió con la resolución era esta. Que el x4 igual a 0,
Y acá el x4, porque se lee, ojo, se lee de abajo para arriba, ¿no? Cuando voy a la flecha, el único que coincide era este, ¿ven? ¿Se entendió cómo se demuestra en este caso un núcleo? Es decir, acá fue para el apartado E. El que solo consiguió fue este. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos después, por ejemplo, el x2, teníamos que hacer que el x2 de este lado, que valía menos 8, hubiera sido igual a menos 4 por el x3. Y el x3 era justamente el menos 8 este. ¿Ven? Porque esta en definitiva fue la resolución incluida el x3 igual a 3, porque el x3 varía. Cuando me tenga que demostrar un x3, de todos modos, ya en este caso no va a valer. Entonces, ¿qué es lo que demuestra un núcleo? Tienen que todos los elementos ser iguales. Fíjense, vamos al apartado, ya con esto terminamos el ejercicio y terminamos la clase, no se hagan problemas. El apartado el F, que lo tienen escrito del anterior, yo lo tengo acá. El F era, dice, que la resolución sea igual a 0, a 0, a 0 y a 1. Por eso pueden estar o no pueden estar. Fíjense, yo digo, ¿cuánto vale x4? Esperen que me salto el cursor acá. ¿Cuánto vale? Ahí está grabando. ¿Qué pasa? Se fue la miércoles. Esperen que me hizo una subpantalla a mí acá. Vamos con esta parte. Dice, el apartado F es el 0001, que decía el ejercicio. Entonces yo digo, el primero, el x1 es igual a 0, punto y coma. Y del otro lado, el x1 es menos 3 medios, y el otro x1 es igual a 3, es otra forma de ponerlo, a 3 medios por lo que vale x3. ¿Cuánto vale x3? Vale 0, ¿o no? Miren, ¿cuánto vale x3 acá? 0, punto y coma. Entonces digo, 0 del x1 es igual a 0, del de la resolución. Sí, hasta ahí sí. ¿Ah? Punto y coma. Vengo con la otra valoración. Acuérdense que leo x1, x2, x3 y x4. x1, el primero, 0, es igual a este x1 de la resolución que me dice que es 3 medios por el x3, que es este x3. Sí, porque 3 medios por 0 es 0. Vengo al segundo caso. x2 del apartado es igual a 0. ¿Estamos? Después le voy a hacer la flechita si quieren acá, si se entiende. Punto y coma. Es igual al x2 de la resolución que me dice que es igual a menos 4 por el x3 que vale 0. Punto y coma, sí, 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque menos 4 por 0 es igual a 0. Entonces hasta ahí sí. El tercer elemento pertenece, pero tienen que pertenecer todos. Voy al x3. x3 es igual a 0. Acá, del apartado, ¿no? x1, x2 y x3, todos los primeros son 0. Voy acá. ¿Cuánto vale x3 en la resolución? En la resolución vale t, es decir, porque no tengo yo resuelto, fíjense, acá cuando nosotros tenemos resuelto como que x3 es en función de una variable. El x3 vale t en la resolución, ¿o no? Porque lo hacía variar. Ahora, si t vale 0, si t es igual a 0, sí es igual. Si no, no. ¿Se entiende? Es decir que
En este caso va a haber una sola valoración del núcleo y por lo general tienen que ser todos los elementos iguales. Entonces, si el t vale 2 o si el t vale 1 ya no es igual. Y en el caso del x4 que vale 1, es este x4, me siguen, ¿no? Este último x4, lo voy a comparar con el otro x4 de la resolución. El x4 de la resolución vale 0. Ya ahí el último caso no pertenece. Quiere decir que, ponemos acá abajo, basta con que 1 no sea igual para que no pertenezca. El que estaba dudándose era este, porque si t igual a 0 era una condición. Pero el x4 dice 1 es igual a 0, no. Entonces el apartado F no está en el núcleo de la transformación. Es decir, en el n de F. ¿Se entendió el porqué? Ahora mientras grabo, les hago con el lápiz cuál era cada caso. Es decir, que yo en el núcleo tengo que demostrar, tengo dos cosas fundamentales. Primero, resolver la igualdad cero, ver cómo me dan las variables, es decir, lo primero que debo hacer es esta resolución, y acá lo que les iba diciendo era esto, ¿ven? El 0 este correspondía a este 0. ¿Se demuestra? Sí. El 0 este correspondía a este x2. ¿Se demuestra? Sí. Esperen que me está saltando el mouse. Este 0 correspondía a este x3. Ahí ya no se demuestra porque hay una condición, que el t debe valer 0. Y este 1 correspondía a este x4. Y ahí ya basta con que uno sea distinto para no cumplirse la condición. Y ahora les remarco un poco lo que uno tiene que valorar, que sería esto. ¿Está? Es decir, la resolución se evalúa en cada caso. La resolución se evalúa en el apartado E, se evalúa en el apartado, fíjense las flechas, ¿no? En el apartado F, y ya para concluir esta explicación, esperen que lo estoy grabando, me queda el apartado que yo lo tenía puesto acá, el apartado que está en el ejercicio, el G es 0, ya vamos a ver, pero creo que no se demostraba ninguno, lo ponemos acá abajo. Perdón, cambiamos bola. El apartado G era, si abro la simbología, lo tenemos como el 0, menos 4, 1 y 0. Se lo explico de otra forma que lo mismo. Es decir que en el apartado el x1 es igual a 0, punto y coma, el x2 es igual a menos 4, el x3 es igual a 1, y el x4 es igual a 0. Bajo acá abajo. Fíjense, directamente con la resolución. El x1. Voy al x4, miren que es más fácil. Esperen que tengo justo ahí subo arriba la ventana del Zoom. Fíjense cómo pueden resolverlo hasta más rápido el apartado G. X4 vale 0 en el apartado. Bien, el X4 en el X4 en la resolución vale 0. Hasta ahí coincide. Vengo con el X3. El X3 vale 1. Y en la resolución vale T.
Entonces ya es un condicionante. Hasta ahí puede ser porque tengo un condicionante. Si t vale 1, sí, x3 vale 1. Me voy directamente al x2. x2 igual a menos 4. Si reemplazo x2, me dice que x2 es igual a menos 4 por x3. Fíjense lo que estoy marcando acá. ¿Cuánto vale x3 en el apartado? Vale 1. Quiere decir que menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 es igual a menos 4. Sí. Hasta ahí sigo coincidiendo, pero si el t vale 1, voy al x1. El x1 dice que vale 0. Acá. ¿Estamos? Vengo acá. El x1 me dice que es 3 medio por x3. 3 medio por x3. ¿X3 cuánto vale? X3 vale 1. 0 es igual a 3 medios por 1. No. Ya ahí ya se me produjo un error. Independientemente del t, 3 medio por 1 es igual a 3 medios. 3 medios es igual a 0. No. Entonces, ¿qué pasa con G? Es decir, el apartado G tampoco. ¿Qué pasó con el G? ¿Sí? ¿Estoy bien lo que estoy poniendo en el núcleo de la... o estoy escribiendo mal? ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió por lo menos? Sí, profe. ¿Sí? Es más hablado de lo que más o menos deberían escribir, pero la idea con ustedes es que, sí, que seguro les va a tocar un ejercicio de esto, ¿no? Vayanlo pasando a los, no sé si van a entrar 100 a rendir, como siempre somos 20 en clase y después vienen 100 a rendir. Bueno, si quieren recomendarle a alguien que lo vea los ejercicios, el tema es el siguiente. Siempre en lo que van a demorar a lo mejor en la demostración es en la imagen de la transformación. ¿Por qué? Porque sea la multiplicación, la imagen, debo hacer el sistema de ecuación y la resolución. Y bueno, después, ¿qué me va a determinar que esté en una imagen de la transformación? Que ninguno de los apartados sea incompatible. Si alguno es incompatible, listo, no pertenece. Y si no, el resto va a pertenecer. ¿Y el núcleo qué va a pertenecer? ¿Qué va a pasar? Perdón. Como nosotros debemos hacer la igualación a un vector nulo, que sería el 0, 0, 0, cuando haga las operaciones elementales voy a tener las mismas operaciones elementales, es decir, ya voy a tener escritas, si en la misma pregunta me preguntan por núcleo e imagen, ya voy a tener la resolución de la imagen, porque las operaciones elementales son las mismas, nada más que van a ser iguales a 0, como pasó acá, ¿ven? Es decir, que cuando despejé, tuve la misma resolución que la imagen, nada más que igual a 0, porque ya hice el paso en la imagen, por así decirlo. Como en este caso pasó lo mismo y hubo una variable que había que expresarla en función de la otra, lo que yo tengo que hacer es reemplazar cada pregunta en el apartado, es decir, cada pregunta del apartado en el núcleo. Y esto es igual sí o sí, es decir, 3 es igual a 3, sí. Menos 8 es igual a un menos 8, es decir, por el lado de la resolución, sí. 2 es igual a 2, sí. 0 es igual a 0, sí. Si se comprueban todas las comparaciones, sí pertenece. Y si alguna falla, fíjense, no pertenece al núcleo. En los dos casos que pudo parecer era en el apartado F, si t iba a ser igual a 0, y venía el apartado G dando... Se le fue el audio, profe. Ahí, chicos, ahí sí, ahí no. A ver, Hola, hola. Ahí estoy de Ahí sí, nuevo. ahí sí. Bueno,
lo que le estaba diciendo era que basta con que uno no me dé, es decir, cada uno debe ser igual al otro, es decir, tanto el x1, es decir, este 3 debe ser igual a un 3, este menos 8 igual a un menos 8, el 2 igual a un 2 y el 0 igual a 0. En la comprobación, por eso se hace la comprobación valorando en estos valores de la resolución. Basta con que uno me dé para que no esté en el núcleo. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Comprueban el primero, el segundo, el tercero, y cuando uno ya no les da, directamente ni comprueban el que sigue y dicen que ese apartado o ese pedido de comprobación, sea el E, el F, el G o lo que sea el ejercicio, ya no está en el núcleo. Entonces, ¿qué les puede pasar? Que uno esté y que el otro no esté, tanto en las imágenes como en los núcleos de la transformación. Bueno, chicos, este que fue un 4×3 es como el más grande de los ejercicios, pero de ahí se puede bajar. Lo que vimos la otra vez en clase fueron demostraciones de matrices de 2×2 a demostraciones de imagen y núcleo en tres elementos. Así que puede rondar de última en una matriz 3×3 que la pueden hacer rápido, porque en una 3×3 por lo general en una cuadrada, ustedes directamente dan la resolución por operaciones elementales. O aplican lo que quieran. Si quieren aplicar, ¿cómo se llama? El famoso Cramer, también pueden resolver la variable por Cramer, y después, hasta a veces en una 4×4 por Cramer es más rápido porque hacen la sustitución, sacan los determinantes y sacan cada variable y dicen, mire, en las imágenes sí tuvo resolución, porque el determinante de la matriz principal, listo, me dio distinto de 0, entonces voy a encontrar resolución. Y en el núcleo, basta preguntar el apartado para ver cuál da y cuál no da. En definitiva, cada cosa, volviendo al ejercicio, fíjense, esto yo se los voy a mandar que lo tengo cargado. Si yo les comparto ahora la pantalla de lo que pregunta el ejercicio, es más el bolonqui de armar estos ejercicios en el aula virtual, que sacarle una foto y recortarle y ponérselo para que los desarrollen ustedes. Esto de escribir las matrices. Fíjense, vuelvo a mostrarle lo que pregunta un ejercicio. ¿Está? Entonces, cada apartado van a decir, bueno, acá me pregunta si el A, el B y el C, listo, tengo que hacer todo el desarrollo. Demuestra, demuestra, demuestra. Entonces puede ser que el A sí, que el B sí, que el C no. Entonces queda a ustedes el desarrollo de cada caso. ¿Qué les sugiero yo? ¿Qué les sugiero yo? Que esto que fueron operaciones elementales, como tienen los dos PAIN con la resolución, traten de hacer las operaciones elementales para que vean qué pasa. Miren esta foto que está cortada, este apartado C, que venía de los ejercicios de la 2×2, acá arriba, ¿ven? ¿Esto qué demostró? Esto estaba demostrado un núcleo, ¿ven? Fíjate, el X1 se nota que valía 1, y el X2 valía un medio de un, es decir, era igual a un medio de X2 y X2 valía 1. Entonces directamente el ejercicio que hace es distinto, porque 1 es distinto de un medio. Entonces, este apartado C, no estaba en el núcleo de la transformación. Entonces, cada uno de los casos, para esto, ustedes deberían demostrarlo. ¿Tá? Yo tanto este 18 como lo arranqué y como lo terminé acá, ya se lo estoy guardando, no sé si ahora o mañana, porque yo estoy medio, voy a quedar medio chapita yo también, se los paso por el Classroom. ¿Se entendió más o menos, chicos? Si esta última parte, este último refuerzo, fueron similares a lo de 2×2, nada más que un poco más complicado. Repasen mucho cónicas, repasen elipse, repasen hipérbola y circunferencia, ejercicios de los que nosotros le mandamos. Cambio de base, más que todo cambio de base y base en los ejercicios que vimos en las otras clases, y combinación lineal en lo que yo les he mandado en el Classroom. Fíjense que miren, en el Classroom yo les subí una imagen. Acá tengo justo abierto el Classroom de ustedes.
y les subí una imagen que decía que para que practiquen las combinaciones lineales. Las combinaciones lineales, practíquenlas porque las tienen que saber o las tienen que repasar para entender base y para entender lo que era una combinación lineal. Les subí un ejercicio que había una demostración de vectores en polinomio. Era el único que estaba como cambiado. A ver si lo puedo tener más rápido de algún lado. Vamos a sacar acá, vamos a cerrar acá. Entre medio de los que les había subido ahí en las clases, a ver, vamos a cerrar ahí. Estoy cerrando cosas, no se me vayan para tener un poco más de canal de trabajo. En lo que yo les había puesto ahí, les mandé un link de OneDrive para que vieran ejercicios también, fíjense. Lo último que le mandé la clase de 19:30 y allí les mando un link, era un link para que vean después también de transformaciones lineales. Un ejemplo que les subí de combinación lineal, si alguien lo vio ahí, dice ejemplo de combinación lineal, la imagen, esa imagen, se las voy a tratar, la estoy abriendo para mostrársela un segundo, lo que les quería explicar era, a ver si me deja bajarla en el Zoom. Profe, ¿plano entra o no? No, porque los voy a matar si les digo. No. Ya después le digo a Susana que no. Porque tiene que ser muy específico de los que vimos. Vamos a dejar para que tengan ustedes directamente lo que fue plano, para que tengan alguna relación de los ejercicios. Entonces directamente vamos a ver esto. Quiero ver, justo no puedo. Fíjense, después la ven tranquilos en el Classroom. Dice, era un ejercicio 36. Verifique cuál o cuáles de los siguientes vectores y los pone a los vectores como si fueran polinomios, se pueden expresar como combinación lineal de P1, P2 y P3. Eso, lo que dice vectores en realidad, fíjense que todos son polinomios, entonces esas demostraciones, esas combinaciones lineales, acuérdense que practíquenlas porque es la multiplicación miembro-miembro y les sirve, ese es un solo ejemplo, por eso estaba solo puesta esa imagen, tenían que continuar con demostrar el A, el B y el C, demostrar en la resolución, siguen haciendo lo mismo, en el caso de una combinación lineal, tienen que hacer operaciones elementales y hacer un sistema de ecuación, así que fíjense que por ese lado también practican ¿cómo se llama? La resolución del sistema de ecuaciones, como son estas cosas de las transformaciones lineales. Entonces, céntrense en estos tipos de ejercicios y plano les quedan los ejercicios que nosotros les mandamos para una cuestión de finales, igual que autovalores y autovectores que yo voy a tratar de subirles no ahora, sí, lo ven después del examen, para que tengan ejercicios por si a alguno le toca algún final en estas supermodalidades virtuales que tenemos, algún final con un práctico que tengan que ver autovalores y autovectores. Les voy a subir ejercicios como estos que estamos viendo, resueltos y explicados, cosa de que los tengan, lo que se acuerden ustedes, porque son recursantes, o si no de última, para que tengan ejercicios como para ver. ¿Está? Bueno, chicos, les mando un saludo a todos, acá estoy, practiquen lo que les pedí, vamos a tener 5 ejercicios y van a tener que seguro hacer desarrollo, resoluciones y centrarse en mandar cosas, ¿está? Así que preparen lápiz, papel, yo se los vuelvo a recordar mañana jueves por las dudas a todos, les vuelvo a mandar a todos por el Classroom estas cosas que estamos haciendo, para los que por supuesto no se han podido conectar porque esto es una clase de consulta,
Pero céntrense en esto que se los vuelvo a decir. Cónicas, circunferencia, elipse, hipérbola, base y cambio de base en los ejercicios que hemos visto, generación de espacio en lo que es la, por así decirlo, lo que es combinación lineal, y transformaciones lineales en las cosas que hemos visto ahora. ¿Está? Eso sí o sí. Bueno, chicos, se tildó todo acá. No sé si me están escuchando. Voy a cerrar imágenes. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Bueno. Profe, quería consultarle sobre circunferencia, pero después le mando un mail porque no tengo las capturas en la compu.